Hola, vamos a empezar con una de las estrellas de los lenguajes orientados a objetos, que es C++. C++ es la extensión orientada a objetos de C, ¿sí? Lo diseñó Björn Stroustrup en los laboratorios Bell, ¿sí? También motivado por su interés en simulación. Había habido algunas extensiones previas de C también orientadas a objetos que eran más basadas en Simula, pero esto fue como verdaderamente un cambio grande eh, de lenguaje, ¿sí? Fue no una extensión, sino verdaderamente como prácticamente un lenguaje nuevo, ¿sí? Se añadieron unas características como clases, templates, pero también excepciones, herencia múltiple, test de tipado, sí, muchas cosas. Los objetivos que tenían los creadores del lenguaje, este tal Björn, al crear C++, era que un lenguaje como C, que es muy eficiente, ¿no? Que se usa precisamente por la eficiencia que tiene, tuviera también algunas de las características, o prácticamente todas las características positivas de la orientación a objetos, ¿sí? Porque bueno, se consideraban que eran muy positivas esas características, entonces se quería incorporar esas poderosidades así. Eh, pero manteniendo retrocompatibilidad con C, ¿sí? Esta retrocompatibilidad significaba que tenía que poder compilarse con un compilador de C y que si no se estaba usando una característica orientada a objetos, el código compilado tendría que ser igual de eficiente que C sin orientación a objetos, ¿sí? Eso a la hora de la implementación eh, conllevó unas restricciones importantes, sobre todo con lo que respecta a la flexibilidad. ¿Sí? Recuerdan que de Smalltalk habíamos dicho que era muy flexible. C no es tan flexible como Smalltalk precisamente por esta restricción de eficiencia y retrocompatibilidad con C. ¿Sí? Pero bueno, se incorporaron efectivamente el abstracción de datos, ¿sí? Objetos, y también se mejoró el chequeo de tipos, ¿sí? Bien. ¿Qué también salió esto? Bueno, era una iniciativa muy ambiciosa, eh, y efectivamente venía a cubrir unas demandas importantes, como una necesidad importante en la comunidad de un lenguaje eficiente, pero que a la vez tuviera abstracciones y que además incorporara toda una serie de cosas que C no incorporaba y que se percibía como que un lenguaje moderno ya tenía que empezar a incorporar, como por ejemplo las, por ejemplo, pasaje por referencia o algunas cosas así, ¿sí? Lo cierto es que para toda la ambición que tenía, salió bastante bien, pero salió muy complicado. ¿Por qué? Justamente porque incorpora muchas cosas, ¿sí? Tiene muchos objetivos. Entonces, al tener muchos objetivos, como que hay cosas que se mezclan. Hay interacciones complejas entre diferentes objetivos del lenguaje. Entonces, por ahí uno está programando con la idea de la eficiencia y no se da cuenta de que de que lo que hace tiene efectos inesperados, ¿sí? Efectos que no conoce porque pertenecen a otra parte del lenguaje que uno no conoce bien. O por ahí uno está programando con la orientación a objetos, enfocándose en los objetivos de orientación a objetos, y hay cuestiones que se han implementado para eficiencia que terminan teniendo efectos inesperados porque uno no imaginaba que podían tener ese efecto, ¿sí? La mayoría de los usuarios seniors, de los programadores senior de C++, usan solo un subconjunto del lenguaje porque el lenguaje completo es demasiado grande y las interacciones entre características que normalmente no se usan juntas son bastante impredecibles, ¿sí? Y además hay algunas propiedades que son dependientes de implementación, ¿sí? Eso también es bastante negativo. Pero en general es un lenguaje muy popular que se usa mucho
cuando uno quiere ser algo orientado a objetos, pero prioriza mucho la eficiencia del código resultante, ¿sí? ¿Qué otras cosas añade el lenguaje que no tienen nada que ver con orientación a objetos? Se desarrolla una cosa que es la Standard Template Library, que es esto de acá, aquí les dejo un link maravilloso. La Standard Template Library lo que provee son plantillas, templates, plantillas de funciones, ¿sí? ¿Qué significa una plantilla de función? Significa como una estructura de la función que yo voy a instanciar con una función específica que me interese, ¿sí? A eso se le llama programación genérica y es una gran ventaja o algo que los programadores consideran como algo muy valioso de C++. De hecho, una de las medidas de cuán bueno es uno en C++ es cuán bien conoce la Standard Template Library, porque eso significa que va a programar mucho más rápido y con muchos menos errores, porque no va a programar efectivamente muchas cosas, sino que las va a usar directamente de la Standard Template Library, si es que sabe que existen y cuál es su semántica, ¿sí? Y eso, desde ese momento, esa es una de las características más valoradas para los lenguajes de programación, ¿sí? ¿Cuántas cosas yo no tengo que programar porque el lenguaje ya tiene un conjunto de cosas preprogramadas que me ahorran que las tenga que programar yo, y además en las que yo puedo confiar que la implementación es buena, ha sido testeada, no tiene bugs, no tiene efectos inesperados, ¿tá? Eso es algo que desarrolló C++ y estandarizó C++. También incorpora pasaje por referencia, también incorpora sobrecarga definida por el usuario y el tipo booleano, que si recuerdan en C que no hay tipo booleano, sino que cuando uno quiere usar booleanos lo que hace es usar enteros, ¿no? Se incorpora el tipo booleano también en C++. ¿Cómo son los conceptos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué palabras se usan para referirnos a los conceptos de C++? ¿Sí? Como les había dicho en Smalltalk, los conceptos suelen ser más o menos los mismos, pero a veces se usan diferentes nombres. En C++ a las clases se las llama clases, a los objetos se les llama objetos. La consulta dinámica, que es lo habitual por defecto en Smalltalk, solamente se usa con funciones virtuales, y esto de funciones virtuales es algo importante en C++, ahí lo vamos a ver. Tiene herencia simple y múltiple, es uno de los pocos lenguajes orientados a objetos que tiene herencia múltiple, y tiene clases base públicas y privadas. Y ahí vamos a ver que uno de los grandes aciertos de C++ es la forma en cómo se estandarizó el uso de los diferentes niveles de visibilidad. El subtipado está ligado al mecanismo de herencia, no existe subtipado sin herencia, a diferencia de Smalltalk, donde dos clases podían ser una subtipo de la otra sencillamente por relación de contención entre sus interfaces. En cambio, en C++ no. En C++, si las clases no heredan una de las otras, no son subtipos las unas de las otras, aunque la interfaz de una contenga la de la otra. Y también tiene encapsulación, ¿sí? Algunas buenas decisiones de C++, ¿sí?, que podríamos considerar buenas decisiones, son justamente estos niveles de visibilidad. Se distinguen y se usan de forma muy sistemática, y por lo tanto se estandariza su uso, y vamos a ver que eso es algo que terminaron usando todos los lenguajes de programación orientada a objetos posteriores. Son los niveles de visibilidad. En C++ se distinguen tres. Público, cuando alguna parte de una clase, ya sea un método o una variable, es público, que significa que es visible en todos lados, en todas las otras clases, todos los objetos de todas las otras clases. Protegido, cuando una función o una variable es visible solamente en las declaraciones de clase y sus subclases, ¿sí? O sea, solamente no lo pueden ver clases hermanas o superclases, ¿sí?
Y privado cuando es solamente visible en la clase donde se declara y no en sus subclases. ¿Sí? Este fue un gran logro de C++. Y por otro lado, otro gran logro es que se permite la herencia sin subtipado. ¿Por qué esto sería un logro cuando pensaríamos que es algo un poco restrictivo, ¿no? Como que no nos... estamos perdiendo una parte de una organización natural que vendría por la contención entre interfaces. Bueno, porque eso hace a la eficiencia del código compilado. ¿Sí? Vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué cosas no fueron buenas decisiones de C++? Además de esto, que es un lenguaje muy complejo y que hay interacciones impredecibles entre algunas de sus partes y que siempre hay cosas que no conocemos y que nos pueden sorprender. Que los casteos, tiene casteos, pero son poco sistemáticos, ¿sí? A veces se fuerzan casteos, a veces no, y es difícil para los programadores tener una intuición confiable al respecto. Otro problema es que no tiene garbage collection, sino que la recolección sino que el manejo de memoria se sigue haciendo de forma manual, lo cual implica que puede haber punteros colgantes y también puede haber un manejo poco eficiente de la memoria si olvidamos liberar memoria que ya no necesitamos más. Otra cuestión que es problemática es que los objetos se alojan en el stack. Eso no lo hace ninguno de los lenguajes posteriores en los que los objetos se alojan en el heap. En C++ los objetos se alojan en el stack, lo cual hace que los programas sean muy eficientes porque, como sabemos, el stack es la memoria de mayor jerarquía después de los registros, ¿sí? Los registros nosotros los estamos viendo transparentes con el stack, ¿sí? Como si fueran exactamente la misma cosa. Pero, y también eso permite una mejor interacción con las excepciones, pero la asignación funciona un poco mal y puede haber punteros colgantes. ¿Sí? Vamos a ver algún texto de Stack Overflow al respecto. También el hecho de que se implemente sobrecarga, de que se permita un uso más extensivo de sobrecarga, hace que por ahí existan demasiados mecanismos de selección de código y uno nunca sepa qué va a terminar sucediendo cuando ejecuta una función, ¿sí? Y con respecto a la herencia múltiple, como se busca eficiencia, el comportamiento es medio complicado, ¿sí? O sea, esas son cosas que muchos otros lenguajes posteriores deciden no hacer. ¿Sí? Vamos a ver que Java, Ruby, otros lenguajes orientados a objetos posteriores deciden no hacer algunas de estas cosas que C++ sí hace. Sí, vamos a ver un ejemplito, como vimos el ejemplo de punto en Smalltalk, vamos a ver el ejemplo de punto en C++. Pero lo vamos a ver en el siguiente vídeo, así no quedan vídeos tan largos, ¿de acuerdo?